El pasado domingo se llevó a cabo el evento del dinero en el banco, el cual nos arrojó a dos ganadores de los maletines, quienes se han unido ya a la larga lista de portadores del maletín. Justo para aprovechar esta ocasión, he decidido traer una edición de una vieja sección del canal, en la cual haré un pequeño recuento y comentario acerca de todos los portadores del maletín de dinero en el banco, para al final hacer un análisis con quien, bajo mi criterio, considero como el mejor portador del maletín, y concluir con mis expectativas de los actuales portadores del contrato, así como su futuro próximo. Cabe aclarar que todo lo dicho en este video es mi opinión al 100%. Empecemos con Edge, que en el año 2005 se convirtió en el primer ganador del maletín de dinero en el banco, tras su victoria en el WrestleMania 25. En este caso puedo decir que indudablemente el trabajo de Edge como señor dinero en el banco fue bastante bueno, ya que para ese punto Edge era una superestrella plenamente consolidada en el plano medio de la cartelera, y su llegada al plano estelar con la obtención del título máximo era inminente, y vaya que el maletín lo ayudó bastante a consolidar su estatus, teniendo en el intervalo un feudo con el loco Benoit que dejó buenos combates, que han quedado en el olvido por obvias razones, así como el recordado ángulo con Matt Hardy y Lita, incluso el feudo con el viejito de Flair que también dejó buenas luchas a principios del año 2006. Esto sin contar que su canjeo, a pesar de ser el primero, ha envejecido muy bien, teniendo un estilo único y que indudablemente entra dentro de los mejores de la historia. Llegando el año 2006, le tocó al extremista Rob Van Dam obtener el maletín en WrestleMania 22, siendo su trayecto como señor dinero en el banco algo breve, sin embargo, es uno de los más recordados. Hay que decirlo, el regreso de la ECW fue lo que inyectó a Van Dam de un ímpetu increíble previo a su coronación, aunque algo que no se recuerda mucho es que el propio Van Dam es uno de los pocos que han portado una presea en conjunto con el maletín, siendo esta el título intercontinental. Buen portador, y además su canjeo fue espectacular. Llegando el 2007 nos topamos con el viejo Mr. Kennedy, el cual fue el primer portador en perder el contrato. Siento que el tiempo y la gente ha sido muy injusta con el viejo Kennedy, dado a que su victoria en el WrestleMania fue memorable y creo que no es el peor portador del maletín, aunque muchos parecen decretarlo de manera contundente solo por el hecho de haberlo perdido, pero pues el mismo tiempo nos fue entregando peores cagadas. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de algo que, literalmente nunca debió haber pasado? Ese mismo 2007 Edge obtuvo su segundo maletín de dinero en el banco, lamentablemente a pesar de tal logro, no podemos hablar mucho de un trayecto que duró únicamente 4 días, además de ser una simple corrección de la desafortunada situación que se vivió en el Mania 23, aunque sin duda brindó un canjeo memorable sobre el viejo Ultrataker. Llegando el año 2008, CM Punk obtenía su primer maletín de dinero en el banco en el WrestleMania 24, lamentablemente su trayecto como señor dinero en el banco fue decepcionante, siendo un segundo en la mayoría del tiempo, siendo lo más relevante su traspaso a la marca Raw, lamentablemente una semana después canjearía el maletín, que, si bien tuvo su grado de asombro, no ha envejecido como uno de los mejores a mi parecer. Por cierto, ese primer reinado de Punk como campeón fue una mierda. Afortunadamente para el Chicago Med, un año después obtendría su redención con su segunda consecución en fila, teniendo un trayecto medianamente más relevante con el maletín, hasta llegar a uno de los canjes más memorables y dolorosos de todos los tiempos, sobre el fumonazo de Jeff Hardy. Llegando al último maletín celebrado en WrestleMania, ya que su mujer se alzaría con la maleta, un ganador dudoso, cuyo trayecto como portador duró únicamente 2 días y nos entregó uno de los peores canjes y reinados de los últimos años. Siguiendo en el año 2010, el monstruo rojo Kane fue el primer ganador del maletín de SmackDown, siendo un galardón merecidísimo para la trayectoria de Glenn Jacobs, además de ser partícipe de un canje histórico e impactante en su tiempo, siendo en la misma noche de su obtención. Glorioso joder. Siguiendo la línea, nos topamos con la primera obtención del Miz, quien indudablemente es uno de los portadores más adecuados de la maleta, parecía que darle como anillo al dedo el maletín, el personaje rudo del Miz logró desarrollarse bastante bien, además de que creo que, sin dudarlo, ha sido uno de los más merecedores de portar el contrato. Daniel Bryan estaba destinado a la gloria desde el primer momento que estuvo en la WWE, y la victoria por el maletín en 2011 fue el último escalafón que necesitaba
necesitaba para llegar a la cima de la cartelera, indudablemente fue uno de los mejores ganadores del maletín. Lamentablemente su trayecto como portador no fue tan resaltante, aunque igual su canje, imponiéndose a los otros dos bultos, fue bastante bueno. Alberto del Río tuvo uno de los empujes más acelerados y a la vez impactantes de los últimos años, siendo el 2011 el año en que consiguió la batalla real, el campeonato de la WWE, y el maletín del dinero en el banco, algo único en su tipo. Lamentablemente este último, tan innecesario como lo fue, tuvo un resultado pobrísimo, con Del Río siendo un portador decepcionante, y teniendo uno de los canjes más absurdos en la historia. Una pena para el patrón. En el año 2012, Dolph Ziggler ganaba el maletín por el título mundial de peso completo, una victoria que se sentía plenamente merecida para el trayecto de este luchador. Su camino como señor dinero en el banco fue bastante bueno, a decir verdad, teniendo feudos importantes y luchas realmente buenas, como olvidar su feudo con Chris Jericho, que entregó muy buenas luchas, o aquella lucha de escaleras con John Pinga, y por supuesto, su increíble participación en la batalla real del 2013, quizá el punto más alto de todo su tiempo como portador de la maleta. El canje también fue espectacular, lástima que pareciera sentirse a destiempo y no logró entregar ese cambio de estatus para el Delfín, un trayecto casi impecable. En el caso del título de la WWE, John Cena fue quien salió con la mano en alto, y a decir verdad creo que fue un buen portador, creo que le dio cierta relevancia a la maleta después del pésimo momento que vivió con Del Río, y terminó canjeando en el Raw 1000, desafortunadamente se terminó convirtiendo en el primer hombre en fracasar en su intento de canjear el contrato. Llegando el 2013, la lucha por la maleta azul nos entregó una sorpresa, que con el tiempo podríamos catalogar como desagradable, siendo la victoria de Damien Sandow este suceso que ciertamente, no lucía muy prometedor. El tiempo dio la razón, y Sandow terminó errando el último canjeo por el título mundial pesado. La víbora obtuvo la maleta en una lucha repleta de estrellas, siendo un ganador bastante sorpresivo pero correcto, siendo su trayecto bastante breve, pero que, con su canje en el SummerSlam del 2013, terminó creando un efecto dominó que bueno, todos conocemos. En el año 2014, el arquitecto, Seth Rollins obtuvo el maletín dorado, comenzando un trayecto impecable como portador, desarrollando un personaje heel bastante sólido y creíble para ser el próximo campeón mundial. Además, carajo, nos entregó el mejor canje de todos los tiempos, con el tan recordado robo del siglo en el Mania 31. Llegando el 2015, un renovado Sheamus obtuvo el contrato, teniendo un trayecto bastante irrelevante la mayoría del tiempo, teniendo feudos poco relevantes y que al final del día, no ayudaron a desarrollarlo como un próximo campeón mundial. Por cierto, su canje fue una basura. Llegando al 2016, el medio lunático Dean Ambrose, obtenía la maleta en medio de una lucha repleta de talento, sin embargo, se convertía en el segundo hombre en canjear la misma noche en que obtuvo su contrato, obteniendo su primer reinado mundial. Creo que no estuvo mal, pero siento que perdió impacto porque el baboso de Ambrose spoileó todo el lunes anterior al evento. Llegando el 2017 se realizó el primer maletín femenino de la historia, siendo Carmela la primera portadora de tal logro, entregando un trabajo regular como señorita dinero en el banco, siendo algo irrelevante la mayoría del tiempo, además de que siento que su canjeo fue bastante inoportuno, y, por ende, no ha envejecido muy bien que digamos. Del lado de los hombres, se celebró el último combate exclusivo de SmackDown, en donde Baron Corbin se erigió como ganador del combate y portador del contrato. El trayecto de Corbin con el maletín fue lamentable, siendo irrelevante de principio a fin, y convirtiéndose en el tercer individuo en fracasar el canjeo. Llegando al 2018, Alexa Bliss obtenía el maletín femenino en la tercera edición de este combate, siendo una ganadora inmerecida en el momento, pero como dicen, el fin justifica los medios, y su canjeo, con el pasar del tiempo, no podríamos decir que fue incorrecto, sino todo lo contrario, siendo un canje oportuno bajo el contexto que se vivía en el momento. Braun Strowman se alzaba con el maletín, un ganador innecesario al 100%, pasando por encima de luchadores que indudablemente les hubiera sido más útil este contrato, como sea el trayecto del bultazo fue terrible, teniendo un forzadísimo cambio a rudo, y claro, teniendo un canjeo terrible, la crónica de una muerte anunciada. En 2019, Bayley conseguiría la victoria por el maletín femenino,
canjeando esa misma noche, por segundo año consecutivo, un canje que ciertamente ha envejecido muy mal, y precisamente lo considero como uno inoportuno. Y del lado de los hombres, uno de los shocks más impactantes en esta estipulación se llevaría a cabo, cuando la bestia de Lesnar se alzaría sobre todos, robando literalmente, el maletín a los demás participantes. Ciertamente creo que la gente es muy dura con Lesnar, su trayecto como portador creo que fue divertido, entretenido, con toda esa huevada del Brock Party, algo atípico en la bestia satelital, lástima que el canjeo perdió espectacularidad cuando el pelmazo de Heyman lo anunció en el Extreme Rules. Y finalmente llegamos al año 2020, donde tendríamos una lucha muy peculiar en cuanto a la estructura del combate en sí, arrojándonos, primeramente, a la China Asuka como ganadora, una ganadora merecida, pero que al final todo se iría por el caño, cuando tan solo 24 horas después se anunciaría que el hombre Lynch entregaba su campeonato por su embarazo, una pena por la China porque particularmente siento que pudo haber hecho un buen trabajo con un trayecto más prolongado. Y bueno, al tetón de Otis, siendo una desagradable sorpresa con su victoria, y, por consiguiente, se convertiría en el peor portador del contrato, convirtiendo el maletín en un relleno cómico, teniendo historias de relleno y prácticamente una nula construcción con miras al canjeo, una basura. Afortunadamente el Miz obtendría meses después su segundo maletín, dándole un giro total al maletín, corrigiendo el error rotundo que fue entregarle el contrato al pazón de Otis. Lástima que su canjeo resultara en algo tan fortuito, y su segundo reinado como campeón máximo fuera tan breve. Y bueno, después de hacer este recorrido, ¿quién ha sido el mejor portador de todos los tiempos? Podría darle muchas vueltas al asunto, mencionando que, en un hipotético podio de portadores del maletín, pondría primero al trayecto de Edge en el 2005, sentando las bases de lo que un Mr. Money in the Bank debe ser, un trayecto que lo preparó de gran manera para su coronación, además de tremendo canjeo, lástima que su reinado fuera tan breve. Y en segundo lugar teniendo al Delfín Ziggler, con un gran paso como rudo, entregando grandes actuaciones en el ring, lastimosamente creo que su canjeo fue algo desfasado, pero indudablemente fue un gran portador del maletín. Pero joder, el mejor de todos los tiempos es Seth Rollins, ningún portador ha tenido tal relevancia como la tuvo él, siendo incluso retador por el título máximo en el proceso, entregando luchas increíbles y siendo partícipe de las historias estelares de la empresa, además del canje más memorable de toda la historia, un paso impecable para el arquitecto, que, bajo mi parecer, es sin duda y en solitario, el mejor señor dinero en el banco de todos los tiempos. Ahora, ¿cuáles son mis expectativas de los actuales portadores del maletín? Por el lado de Nikki, creo que su victoria resulta un poco extraña, dado a que me da el sentimiento de que el canje va a fracasar, porque bueno, siento que en el contexto actual de ambas divisiones femeninas en la empresa, una coronación de Nikki desentona por completo, pues siendo honestos, ¿a poco verían creíble verla canjear sobre una Charlotte Flair, o una Becky Lynch en un hipotético regreso, o por otro lado, una Bianca Belair que ha tenido un buqueo de fuerza indetenible, y una Sasha Banks que me imagino, volverá con todo el ímpetu después de su ausencia, o ya si le quieren rebuscar más, una Toni Storm o inclusive Bayley de regreso, en ningún escenario se ve viable el canjeo efectivo de Nikki. No me malinterpreten, no odio a la escocesa, desde el año 2017 vengo reconociendo su gran trabajo como intérprete y luchadora, pero justo ahora, con ese personaje, no creo que el futuro sea muy prometedor, y mientras no ocurra algo extraño dentro de alguna de las divisiones femeniles, lo que más me imagino de esta chica, es un intento fallido a la hora de canjear o una pérdida del contrato, algo que sería la primera vez en la historia de las mujeres. El problema no es la luchadora, es el personaje. Con el caso de la Coca-Cola de 3 litros pasa lo mismo, es innegable que es un proyecto importante del viejo Vince, pero precisamente debe cambiar su personaje para convertirse de lleno en un gran retador al título universal. Recuerden lo que pasó con el Grone de Kofi cuando fue campeón en 2019, siendo el personaje del nuevo día su perdición, en este caso con Big E, pues el tipo lleva casi un año separado del grupo, y parece no poder soltar ese estigma. El Grone tiene el potencial de ser un gran campeón, eso no lo niego, pero debe dejarse de payasadas y realmente deben trabajar su personaje. Recuerden el decepcionante reinado que tuvo como campeón intercontinental, esperemos que no sea un preludio de su trayecto como portador del maletín. Además, se debe solidificar muchísimo, dado a que en el entendido que le hará frente a Roman Reigns, este último llegará con un buqueo casi perfecto como campeón rudo, además de que se habrá llevado entre los huevos a Daniel Bryan, Edge, y John Cena, lo cual chicos, no es poca cosa.
Si me lo preguntan, yo no le hubiera dado el maletín, sino la Royal Rumble, pero bueno, solo el tiempo nos dirá la respuesta.